Bueno, buenas noches. Retomamos ahora con el vivo para continuar con la entrevista a Nicolás. Tuvimos un pequeño problema de conexión, pero ya lo solucionamos. Así que enseguida se va a estar sumando y empezamos con la entrevista. Le voy a mandar la solicitud. Buenas a los que se van sumando. Estamos recuperando la audiencia de la transmisión anterior. Al resto les agradezco que por favor no manden solicitudes porque es complicado. Ahí también se sumó Lu. Bueno, hola a todos los que van llegando. Sí, yo también. Una entrevista que llevo bastante tiempo queriendo hacer y bueno, se la debo a dos personas. Primero a Bravi de Twitter que me ayudó a contactar y también a Lucas de Lecturas Libertarias, que es un canal de YouTube al cual les pido por favor que vayan y se suscriban porque es un pibe que si bien no coincide ideológicamente conmigo, siempre me ha segundeado, digamos. Así que colaboren y también suscríbanse a mi canal, por favor y al canal de los liberales, que es muy bueno para mantenerse informados principalmente respecto al globalismo y todas esas cuestiones. Dame un segundo que estoy respondiendo. Entiendo que Nico no está acostumbrado a transmitir por Instagram también, pero ya se va a sumar. Tengan paciencia, gente. Las cosas buenas demoran. Aguante Iorio. Bueno, el otro día recibí una llamada de Ricardo. Así de la nada, simplemente me habló su manager y me dijo que había, que había visto de alguna manera mi contenido, las canciones que le había hecho a Zayn el-Din, y me dijo que Ricardo estaba interesado en llamarme, así que simplemente agarré y le dije por supuesto, le pasé el contacto, y a la media hora ya me estaba llamando y me dijo que ojalá colaboremos alguna vez, que un montón de cosas y un respeto enorme por mi trabajo. Me quedó una imagen de Ricardo como alguien súper humilde, que también es amigo de Nicolás. Ahí me mandó la solicitud. Ya estamos, gente. ¿Qué tal? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas Bien. noches. Buenas noches. A ver ahí. Ahí estamos. Le pido Ahí disculpas estamos. a todos, le pido disculpas por la demora. Tuve un problema con el internet, como te comenté, y soy muy de madera con Instagram. Me lo maneja un gran amigo, Juan Pipese, así que mis disculpas por la demora. Nada, ningún problema. Es un gusto y un placer tenerte acá en este espacio. Yo le estaba contando a la gente, llevaba bastante tiempo queriendo concretar esta entrevista y desde el primer momento fuiste una persona muy abierta y mucha predisposición. Así que bueno, te agradezco por eso y empezamos, sin más. Eh, bueno, antes que nada, me gustaría, en lugar de hacerlo yo, pedirte a vos que hagas una breve introducción hacia tu persona, tu trabajo y tu ideología, más que nada para que el público entienda por dónde va la cosa. Bueno, yo soy periodista desde los 16 años. Vos tenés 17, ¿verdad? Así es. Suficiente como para sentirme bastante viejo ya. Bueno, hace una década que ejerzo el periodismo. Eh, lo he- Ha transcurrido mi oficio en distintos medios de comunicación, de los cuales he sido mayormente censurado, entre los que puedo contar Infobae, La Voz del Interior,
Hispan TV, RT, de Libertad Digital, etcétera. Actualmente tengo un canal de YouTube donde, bueno, pese a las severas restricciones temáticas que lamentablemente ahora también imperan en los nuevos medios digitales, puedo expresarme con mayor soltura y estoy bastante más conforme de poder tomar las riendas de mi trabajo. Se llama Los Liberales, tiene más de 300.000 suscriptores, por lo cual, pese a todo, yo estoy muy contento. Soy liberal, consecuentemente, como liberal también soy anarquista, y esto no significa ni partidario del caos, ni de andar rompiendo vidrieras, sino, por lo menos en la interpretación liberal, todo lo contrario. Creo que ya tendremos tiempo de profundizar sobre mi perspectiva en esta entrevista. Muy bien, excelente. Por ahí quizás yo demore un poco en hacerte las preguntas porque hay un poco de delay en la imagen, pero al menos yo te escuché perfectamente. Así que bueno, empezamos con la primera pregunta. Hace un par de días se cumplió un mes de lo que fue el 24 de marzo, que como todos sabemos es una fecha turística acá en Argentina respecto a toda la izquierda y a la defensa de lo que fue la guerrilla subversiva a lo largo de los años 70. Y yo, bueno, obviamente en este cuadro, digamos, me dediqué a desmentir la cifra de los 30.000 desaparecidos y atacando ese lado de la historia. Sin embargo, como mi compromiso es hacia la verdad, lo que yo te quiero pedir a vos es que ahora desmentamos el otro lado de la moneda, que es respecto a lo que fue la dictadura y la junta militar. Me gustaría que nos cuentes, ya que vos sos experto en estos temas, cuál era la conexión respecto a la junta militar con los Estados Unidos, con la Casa Blanca, y cuál era la relación de subordinación que existía. Bueno, ante todo yo creo que el aspecto más incómodo de los setentas y como incomoda profundamente a ambos bandos, quienes reivindican la dictadura y quienes reivindican a los terroristas, es tal vez el más desconocido, es primeramente la conexión entre la guerrilla y los militares, entre los terroristas asesinos de las organizaciones de izquierda como ERP y Montoneros, muy especialmente Montoneros, y los terroristas de Estado. Para esto yo creo que echa bastante luz un libro que escribió hace muchos años Lucas Lanuse, que por supuesto fue totalmente despreciado por la hegemonía progre kirchnerista. No tenés idea de lo terrible que era la carga de adoctrinamiento. Ahora es peor en otros temas, pero la carga de adoctrinamiento sobre los setentas para quienes cursamos la secundaria en la primera década de este siglo, entre el 2000, el 2010, yo la abandoné, pero bueno, la cursé entre el 2008 y el 2012. En ese momento vos hablabas de ese libro y directamente era sinónimo de hay que matarlo a este tipo, directamente ni siquiera te decían sos partidario de la dictadura. ¿Qué expuso Lanuse, entre otros investigadores también y gente que vivió esa época? Que los montoneros nacen con el permiso, con el aval, con la anuencia del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército en la dictadura de Onganía. Allí realizaron su debut como organización armada con el secuestro del ex presidente militar Pedro Eugenio Aramburu. Secuestro y fusilamiento, lo que ellos llamaron que era un juicio popular, un acto de justicia revolucionaria. En aquel momento, la primera tesis de quienes conocían la existencia de este grupo radical y permitieron ese secuestro era el enfrentamiento interno en las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de la dictadura de Onganía. ¿Voy bien? ¿Querés que aclare algo más? ¿Van entendiendo todo lo que digo? Sí, sí. Ya Onganía había llegado después de una fuerte disputa interna entre los militares que casi los lleva a la guerra civil, que era la disputa entre azules y colorados, de la cual tampoco se habla mucho hoy, que transcurrió en la década del 60 y que fue determinante entre los gobiernos de Frondizi y de Ilia. Ahora, el secuestro ocurre, bueno, en esa época precisamente como un golpe interno del ejército contra la facción dominante. Todo esto termina con la presidencia de Lanuse, finalmente, el fin de esta dictadura. En el ejército siempre hubo un sector simpatizante del peronismo, que de hecho luego terminaría en el proceso con una gran cuota de poder a través de Macera, y un sector totalmente antiperonista. Bueno, Montoneros nace con la anuencia
de uno de los sectores militares. Hay informes de inteligencia, el comodoro Campodónico, que era el jefe de la policía de Buenos Aires, también dio cuenta de todo esto. Y luego viene el regreso de Perón a la Argentina en el año 73. Con el regreso de Perón, esta organización armada, que por lo pronto se había limitado, Montoneros, la guerrilla izquierdista peronista, se había limitado a actuar contra exfuncionarios de la Libertadora, como Aramburu, o sea, tenía un rol de terror político, pero no atacaba sistemáticamente inocentes, llega al poder. O sea, con Cámpora y con Perón, en un interludio democrático, buena parte de la cúpula montonera se convierten en diputados y en funcionarios del gobierno. Pese a eso, estalla la confrontación con la otra fracción armada del peronismo, que es la AAA, dirigida por López Rega, quien, bueno, tenía bastante hipnotizada a Isabel Martínez de Perón, y entre esto, digamos, en el periodo democrático, en el tercer gobierno de Perón, comienzan los ríos de sangre. Está el asesinato del sindicalista Rucci, que lo perpetraron los montoneros. Está el asesinato del padre Mujica, que no se sabe quién lo perpetró al día de hoy, porque bien pueden haber sido los montoneros, inicialmente los cobijó y luego los abandonó, o bien puede haber sido la AAA con anuencia de los montoneros, y ya empiezan los atentados que matan civiles, que matan personas que no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo. Perón muere, le queda el gobierno a Isabel Perón. Esta es una etapa que muchos creen que no, pero yo considero que claramente desató un enorme caos. Y los mandos militares, por orden del gobierno democrático, comienzan represiones feroces, no muy amigas, digamos, de los derechos y las garantías, no solo ya a través del brazo paramilitar, sino a partir también del ejército y de las Fuerzas Armadas oficiales. Por ejemplo, se libra el operativo Independencia, que es algo plenamente, el general Bucio a Tucumán, algo plenamente dentro del periodo democrático. ¿Qué estaba haciendo la guerrilla trotskista, el ERP, en ese caso? Matando personas, masacrando aldeas, o sea, por supuesto estaban ejerciendo el terrorismo, algo totalmente característico de las agrupaciones izquierdistas. Y bueno, en el medio de esta masacre, y siguiendo una tendencia geopolítica general, propia de la Guerra Fría y muy particularmente de las décadas de los 60 y los 70, se termina perpetrando el golpe a través de militares que fueron todos nombrados por el gobierno peronista. Videla, Macera, muy particularmente ligado a la AAA, la logia Propaganda Due, que fue una logia masónica de enorme influencia en ese periodo del peronismo, que dirigía el italiano Licio Gelli, y que también tuvo estrecha vinculación con el entonces provincial Bergoglio, que hoy se viste de izquierdista, pero en ese entonces estaba en el bando contrario. Y ya en el poder la dictadura militar, por supuesto, no solo asciende con el explícito venio del gobierno estadounidense y del poder profundo estadounidense, sino que lleva adelante muchísimos mandatos de la política exterior del secretario de Estado Henry Kissinger, quien fue una persona que obtuvo más poder aún después de dejar su cargo, después de las administraciones de Nixon y de Ford. Ahí vos vas a tener un enfrentamiento simbólico entre la presidencia de Jimmy Carter, que fue uno de los presidentes más pacifistas de Estados Unidos, pero realmente su gobierno era un desgobierno, no lo controlaba él. De hecho, lo boicotea una facción supermilitarista liderada por el entonces senador Joe Biden. Mirá qué interesante todos estos personajes, cómo lograron perdurar a lo largo de las décadas. Y la verdad es que el gobierno de Carter tiene un discurso contra las dictaduras, pero las corporaciones estadounidenses hacen grandes negocios, enormes ventas de armamento, trianguladas incluso, porque hay un supuesto bloqueo, y bueno, un plan político. En la dictadura, contrario a lo que se dice, no hay ningún tipo de liberalización económica profunda, para nada. Hay unas políticas de control, digamos, de escalonado el tipo de cambio, la tablita de Martínez de Hoz, y toma compulsiva de deuda que son muy similares a las que, por ejemplo, implementó el macrismo más actualmente. Un desastre en suma, pero sí hay una enorme cantidad de toma de deuda por parte de las corporaciones argentinas que toman deuda de bancos norteamericanos. La dictadura militar va a estatizar esa deuda
privada, lo cual es algo totalmente contrario a lo que dicta el mercado, las leyes de la economía, y por supuesto injusto, nocivo, empobrecedor de la sociedad. Entre esas empresas tenés, por ejemplo, la de Franco Macri, y esas empresas que estatizaron su deuda, o sea, que le transfirieron su responsabilidad al pueblo argentino, lo hicieron a través de la gestión en el Banco Central de Domingo Cavallo, con un joven ayudante que firmó el decreto que se llama Carlos Melconian. Bueno, Cavallo dice que en realidad técnicamente él se fue unos días antes, pero la idea es suya. Todo esto ocurrió en la dictadura militar, todo esto ocurrió mientras acontecía una guerra sin cuartel, donde murieron inocentes desarmados. ¿Los militares secuestraron gente inocente? Sí. Los militares se empeñaron en exterminar, en masacrar pibes que repartían volantes en muchos casos. Pero nadie se pregunta, ¿dónde están los jerarcas montoneros? ¿Dónde están los líderes del terrorismo? Todos, absolutamente todos, con la excepción de Mario Santucho y un par más, los principales líderes de las organizaciones terroristas salieron indemnes. Pero no es que se escaparon, Delfina, fue a propósito. Horacio Verbitsky estuvo un día demorado. Era el jefe de inteligencia de Montoneros, responsable de todo tipo de asesinatos. Otra cosa, decenas de atentados fallidos contra Videla. Nunca mataban a Videla, mataban civiles, mataban inocentes. Los Montoneros nunca mataron a un alto mando del ejército. ¿Qué fue de Firmenich, profesor en España? Vaca Narvaja, hotelero en Bariloche. Galimberti, productor millonario de televisión, fue productor de Susana Jiménez, entre otras cosas. Bueno, otros cuadros menores que eran oficiales de Montoneros, Mario Montoto. Terminada la dictadura, se convierte en el principal proveedor de armas del Estado argentino, desde el gobierno de Alfonsín hasta la fecha. Presidente de la Cámara de Comercio argentino-israelí. Padrino político de otra montonera, oficial también, un cuadro intermedio, que utilizaba el alias Carolina Serrano. ¿Sabés quién es esa montonera? Patricia Bullrich, la presidenta del principal partido opositor. Bueno, así puedo enumerar muchísima más gente. Abal Medina terminó siendo el abogado de uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim. ¿Cómo puede ser que a la dictadura se le olvidó encargarse de todos estos criminales que eran sus supuestos enemigos? Hay ríos de tinta sobre el pacto también, por ejemplo, que hubo entre Macera, justamente, la derecha armada del peronismo, y los Montoneros, para que acontezca el Mundial 78 y haya negocios que favorecían a todos. Mientras tanto, torturaban pibes que repartían folletos y los Montoneros mataban hijas de generales, mataban gente que caminaba por la calle, secuestraban empresarios que no tenían nada que ver con la dictadura. O sea, los dos bandos liquidaban criminal, impune y sanguinariamente al pueblo que ambos bandos decían defender. Ahí hubo un pacto, claramente hubo un pacto. Y si bien militarmente se impuso la dictadura, los montoneros desaparecieron muy rápido, hubo un conato de contraofensiva que no duró nada, todos terminaron cómodamente exiliados, los líderes, los jerarcas. La batalla cultural finalmente, por supuesto, esto es indiscutible, la terminó ganando el discurso de la guerrilla, y es un abogado del ERP, de esta organización que, como te digo, macheteaba y asesinaba a los campesinos tucumanos que se negaban a hacer flamear el trapo rojo en las estancias que tomaban. Un abogado llegó a ser el primer presidente de la democracia, Raúl Ricardo Alfonsín, un abogado de los terroristas del ERP. Bueno, la realidad es que no solo hubo un pacto de impunidad primario entre esta gente, no solo que ambas facciones ganaron poder y muchísimo dinero. Vos ten en cuenta que con los secuestros extorsivos, Montoneros hizo millones de dólares. Los militares muchísimos se hicieron ricos. Y vengo de una familia de militares y te doy buena fe que muchísimos, por supuesto que no todos, pero muchísimos se hicieron ricos. Y también secuestraban gente que les caía mal. Un sargento, es un caso concreto, un sargento en Córdoba acusó de terrorista al dueño de una pizzería para quedársela. Y al dueño de la pizzería lo mataron. O sea, yo le pido a todos los que estamos en contra de la izquierda asesina, de su hipocresía, de la falsificación del relato kirchnerista, que no compremos el cuento de que los militares eran héroes que lucharon contra la subversión. Porque de hecho la subversión en gran medida nos gobierna ahora, en los dos partidos, lo cual no deja de ser bastante irónico, en el kirchnerismo y en el PRO,
y lógicamente personas que eran perejiles, que no tenían nada que ver, que podrían tener ideas equivocadas, pero que no tenían un fusil. Los que ordenaban los atentados, los que masivamente quedaron todos vivos y libres. Muchas de esas personas, curiosamente, como Patricia Bullrich, como Mario Montoto, tienen, como Abal Medina, que te digo, sí, Abal Medina, el abogado de Carlos Slim, tienen conexiones sorprendentemente aceitadas con la élite financiera que criticaban cuando tomaron las armas. Patricia Bullrich es miembro, para quien no lo sepa, del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos. Este es el principal lobby oficial del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Ella y su marido, Guillermo Yanco. También es muy allegado a estos círculos, Montoto mismo. Hay otro señor que, si bien no fue guerrillero, al contrario, venía de la derecha peronista, también armada, José Luis Manzano, es miembro de la Fundación Clinton, donante de las campañas demócratas, dueño del canal América TV, y ahora también, gracias al gobierno de Alberto Fernández y puntualmente a las gestiones de su empleado Sergio Massa, es dueño de la mitad de la energía eléctrica de Argentina a través de Edenor. Es decir, muchos de estos personajes siniestros terminaron gobernando y muy conectados con las grandes corporaciones que supuestamente eran sus enemigas. Bien, tengo una pregunta, ves que yo tengo la política, digamos, de no interrumpir, pero bueno, la estuve guardando para ahora cuando terminabas. Respecto, por ejemplo, yo tenía entendido, tengo, se divide el ejército argentino, hay una rama que se denomina liberal, no sé si responden al liberalismo o como sea, pero es la que históricamente ha estado vinculada a los Estados Unidos, y hay una rama más nacionalista a la cual pertenecía gente como por ejemplo Seineldin, que tenían una postura en este tema parecido a lo que vos acabas de mencionar, es decir, oponerse de alguna manera tanto a las políticas del gobierno militar, digamos, de la Junta, como también a la guerrilla subversiva de aquel momento. Por eso te quería preguntar si vos haces alguna distinción entre estas dos ramas del ejército, o si vos considerás que tenemos que meterlos a todos, digamos, en la misma bolsa en este tema. No, mira, la distinción que yo, primero, obviamente, el gran daño que ha hecho la izquierda y los pseudo liberales que se disfrazan de liberales pero no lo son, es que hoy alguien pueda decir que una facción de militares asesinos que participaron de la dictadura eran liberales. No, no eran liberales, pero bueno, si querés, podríamos decir que eran como Videla, ponele, o sea, era la línea mejor alineada con los Estados Unidos. Exacto. Mira, hubo nacionalistas en la dictadura militar. Ramón Camps, que fue uno de los peores torturadores, se decía a sí mismo por lo menos un nacionalista y él no era antisionista, pero era antisemita. Mirá la diferencia. O sea, en vez de estar en el bando correcto, que es oponerse al sionismo, era pero un enemigo acérrimo de los judíos sin reparar si eran sionistas o no eran sionistas. Bueno, tenés sectores, pero bueno, gente como Seineldin no tuvo una responsabilidad en las masacres de inocentes, y eso yo lo destaco. Entonces, la separación yo la trazaría en la responsabilidad personal. Aldo Rico, Seineldin se alzaron por muchos compañeros que consideraban injustamente apresados de los mandos medios, capitanes, tenientes, mayores. Habría que profundizar y ver caso por caso, porque algunos cometieron cosas bastante irreprochables y otros terminaron presos sin tener nada que ver con los secuestros, con los desaparecidos ni con la tortura. Muchos terminaron presos por enfrentarse con las armas a un grupo armado. Entonces yo trazo la comparación, la diferencia entre la responsabilidad personal, no en el discurso ideológico. Y de hecho, la facción dominante de las Fuerzas Armadas, bueno, esto ya lo sabrás, yo alguna vez hablé con Abete, que fue la mano derecha de Seineldin, que escribió ¿Por qué rebelde? La facción dominante de las Fuerzas Armadas realmente a los carapintadas no los trató muy bien. Yo no simpatizo ideológicamente con los carapintadas, pero la realidad es que se alzaron y se arriesgaron en la defensa de sus compañeros y no fue retribuido ese esfuerzo por quienes terminaron teniendo el poder en el ejército durante la época de Menem, como Martín Balsa, o durante la época de los Kirchner, como puede ser un Milani. Bien, bueno, muchas gracias. Muy necesaria esa aclaración y gracias por ese respeto hacia figuras que por ahí en este espacio les solemos tener bastante estima. Bueno, la próxima pregunta, y destaco que después sí vamos a hablar respecto al sionismo para que se queden porque es una pregunta que a muchos les interesa. Bueno, la dictadura no fueron los únicos que contribuyeron en la entrega
de nuestra patria en materia de soberanía o economía, sino que fue el inicio de alguna manera de un proceso que sería continuado en mayor o menor medida por prácticamente todos los gobiernos que lo sucedieron. Y bueno, en este marco te quería preguntar por Menem, el ya fallecido Carlos Saúl Menem, de qué manera él también estuvo subordinado y fue partícipe de este periodo de entrega en materia de economía, soberanía y todo el daño que le ha causado a Bueno, en el caso de Menem fue tal vez, considero, el más habilidoso de estos sátrapas, porque tuvo un gran sentido de oportunidad del momento histórico en el que estaba viviendo y pudo construir un capital político inmenso, que yo creo que no tuvo ningún otro presidente de Perón en términos de poder, de maquinaria de poder. Menem llegó al poder con un programa totalmente distinto al que luego implementó. Obviamente el programa con el que llegó era un desastre, intervencionismo económico, etcétera, seguía con las mismas recetas de Alfonsín, por más que fueran de partidos diferentes. Y 2 años después dijo, bueno, no, acá hay una oportunidad. Subordinémonos a lo que se llamó el Consenso de Washington, de lo cual también cada uno de los puntos es mentira. Pues te dicen, bajaron los impuestos, mentira. Menem, su ministro Cavallo, que adoran muchos payasos pseudoliberales que salen gritando en la televisión, protagonizó la suba de impuestos más grande de la historia argentina, cuando el IVA pasó del 18 al 21%, el impuesto más distorsivo, el impuesto que más perjudica a los pobres, a los más humildes. Bueno, ahí tenés. Subieron el déficit, subieron el gasto social, esas cosas no las dicen. Bueno, en fin, el programa económico no fue un programa de reducción del Estado ni de favor a las empresas en general, sino que fue un programa claramente de incorporación de nuevos actores que eran corporaciones multinacionales. Y por supuesto de un alineamiento geopolítico de política exterior pleno, total, de una subordinación absoluta con los Estados Unidos. Ya lo decía su canciller, creo que era Ditela, Guido Ditela, las famosas relaciones carnales. Ahora tenemos un nuevo Ditela, que es mucho menos académico que ese Ditela, pero que sin embargo ha viajado más veces, mirá vos, que Ditela, que se llama Sergio Massa. Yo siempre digo que hay que tener los ojos bien puestos en Massa porque no solo es una de las criaturas más despreciables de la fauna política local, sino que es el que está mejor posicionado en la línea de sucesión. Bueno, en fin, en el caso de Menem tenés ese alineamiento geopolítico. Las corporaciones que entraron, ten en cuenta, irónicamente son españolas mayoritariamente. Marsans, que se quedó monopólicamente con Aerolíneas, Repsol, que se quedó con YPF, Telefónica, que se quedó con la mitad de la telefonía, el Banco Santander, que compró el Banco Río de Pérez Compán, y bueno, obviamente esas, a ver, privatizar, si me preguntás, a tu padre, a tu abuelo, tardaban 9 años en instalarte un teléfono. O sea, definitivamente el monopolio estatal era un desastre. Pero ellos no hicieron una privatización de empresas competitivas. Que hay lugares que sí lo han hecho, que no están precisamente en América Latina, ni lo hicieron por instrucciones estadounidenses. Entonces, ellos crearon nuevos monopolios. ¿Eran más eficientes? Sí. Pero a la larga terminaron siendo un desastre, porque obviamente no tienen competencia, y te pueden cobrar lo que quieran, y además en muchos casos seguían recibiendo subsidios de los impuestos de todos. Entonces, fue una gran estafa ese programa económico, y equiparar el peso al dólar, lo cual también es una medida de subordinación absoluta y para nada inteligente, por más laureada que esté, eliminó la inflación por un puñado de años, pero restó muchísima competitividad a la economía argentina, a las empresas argentinas, artificialmente también, y se sostuvo con deuda, con más impuestos, con más déficit, o sea, con todos los desarreglos clásicos que hace una gestión estatista, con el agravante, bueno, de que todo terminó explotando precisamente con De la Rúa, que se comprometió como promesa de campaña a mantener el 1-1 y el 1-1 se lo llevó puesto. Bien, además, o a pesar, digamos, de todo lo que vos nos contás y de todo el entreguismo y la calidad de vendepatria que yo le puedo poner a Menem, hay personas que todavía se esfuerzan mucho el día de hoy en seguir difundiendo y defendiendo lo que fue su figura y que terminan de alguna manera endiosando a Menem, que son lamentablemente muchos de los partidarios las actuales agrupaciones liberales libertarias, o que vos ya veo que no las considerás lo suficientemente liberales, que son, por ejemplo, la gente que sigue a Spert y a Milei, quienes estuvieron recientemente envueltos
en un problema bastante importante ligados con el narcotráfico y con el rol de su ex financista, que es Fred Machado. Así que yo vi que vos hiciste un video al respecto, un informe, así que me gustaría que nos cuentes más sobre eso y que expongas de alguna manera, porque yo sé que tengo bastantes seguidores que están involucrados con esa gente, así que si nos podés abrir los ojos al respecto. Con mucho gusto. Si no te molesta, quiero agregar algo que me quedó en el tintero del menemismo. Por supuesto. Toda la clase política de la actualidad, absolutamente toda, inició su carrera, o al menos dio un salto importante durante los 90, y bajo el cobijo y el paraguas menemista. Sergio Massa era el presidente de la Juventud del UCD. De la mano del sindicalista Luis Barrio Nuevo, que al día de hoy sigue siendo un gran amigo suyo, célebre por la frase "muchachos, hay que dejar de robar por 2 años", lo introdujo a las esferas del poder. Néstor Kirchner llegó a la gobernación de Santa Cruz, participó activamente, él y Parrilli, y su esposa, y Devido, y todo el círculo que tenía de Santa Cruz, muy felizmente participó de la privatización cartelizada de YPF, llamó a Menem el mejor presidente de la historia. Alberto Fernández fue su superintendente de seguros, y ahí trabó amistad con una personaje siniestra de la élite mundial, de la cual se habla muy poco, miembro del Club Bilderberg, que es Ana Botín, la dueña heredera de Emilio Botín, la dueña del Banco Santander, donde también es accionista Soros. Y así muchos más, o sea, muchos más. Rodríguez Larreta, que después terminó trabajando con De la Rúa, o sea, Daniel Scioli ingresa a la política con Menem. Entonces, casi todos los personajes relevantes de los últimos años, aunque denosten al menemismo, son herederos fieles del menemismo. Y hay algo más estructural, más profundo. Los empresarios argentinos, enemigos de la libre empresa, dueños de monopolios, de negocios corruptos, ladrones todos, muchos de ellos adquirieron esa posición de poder en el menemismo. José Luis Manzano es un emblema del que nadie se atreve a hablar. José Luis Manzano era el ministro del Interior de Menem, Delfina. Era tan corrupto que fue el único ministro tan obscenamente corrupto, era tal el escándalo de su corrupción que Menem lo desvinculó de su gobierno. Eran todos corruptos, pero era tan corrupto Manzano que lo iban a perseguir como notero Gustavo Silvestre, que por supuesto se olvidó de eso, tenía 20 años, no sé, 25 en Miami, donde estaba refugiado. Bueno, Manzano, ministro de Menem, se convirtió de la noche a la mañana en multimillonario. No solo multimillonario, se fue a Estados Unidos, entró a la Fundación Clinton y empezó todo un círculo y una red de poder muy poco conocida en la Argentina y que determina mucho lo que está pasando. El fundador de América TV, que es socio ahora minoritario de América TV también, dueño de los aeropuertos, monopolista de los aeropuertos, ahora que está el escándalo de los test en los aeropuertos. Eduardo Urnequian. ¿Quién es Eduardo Urnequian? Un Lázaro Báez del menemismo. Un tipo que hacía rutas sobrefacturadas del menemismo. Un tipo que obtenía concesiones monopólicas del menemismo y que se las renovó de la Rúa, se las renovó el kirchnerismo, con quien tuvo muy buena relación, se las renovó el macrismo, sigue creciendo ahora con Fernández y es el jefe, el empleador de Javier Milei. Urnequian ganó mucha plata con el menemismo y tiene sentido que su empleado, que no se limita a trabajar ahí, sino que le hace propaganda a Urnequian como si fuera un héroe del libre mercado, o sea, Milei, tiene sentido también que reivindique esa orientación política tan nefasta y destructiva, que por cierto colaboró a que el liberalismo se convierta en mala palabra por usurpar ese término. Urnequian, ahí tenés otro. Elstein, Eduardo Elstein, eso sí que es sorprendente, cómo la gente no habla de Eduardo Elstein. Tiene la única empresa argentina que cotiza hace años, mucho antes de Mercado Libre, en la bolsa de Nueva York, que es IRSA. Es el mayor magnate inmobiliario de este país, es el mayor terrateniente de este país. Hablando de sionismo, Elstein, que yo dudo bastante que sea un hombre que respete a su fe o a la comunidad judía, yo creo que más bien lo utiliza de manera miserable, llegó a ser vicepresidente y tesorero del Congreso Judío Mundial, que no tiene mucho de judío, sino todo de sionista y de intereses políticos y nada religiosos. Elstein
se asocia con George Soros, esto es historia oficial, esto está en todos los diarios argentinos de la época, nadie te puede decir que es una teoría conspirativa, y se quedan, por ejemplo, con el banco hipotecario, y lo representa en multitud de negocios en la Argentina, y lo introduce como un lobista determinante en la Argentina. Ambos se convirtieron en acreedores de la deuda en el 2001, ambos ganaron muchísimo dinero con la reestructuración fraudulenta que hizo el kirchnerismo y que vendió como desendeudamiento soberano en el año 2005. Todos los que hicieron esa reestructuración nefasta, salvo Kirchner, están vivos y en el poder. Labaña, Nielsen, Alberto Fernández, por sobre todas las cosas. Esos fueron, y Prat Gay, que era presidente del Banco Central y terminó siendo después ministro macrista. Esos chantas hicieron un negocio fabuloso que benefició muchísimo a Soros, a Elstein, a David Martínez, que es un mexicano que ahora es uno de los dueños de Clarín, y ahí te das cuenta cómo quienes supuestamente son opositores no lo son tanto. Todo eso deriva del menemismo, es una herencia muy pesada. Ahora, no me olvido de lo que me dijiste, Milei es Spert. Hay que anotar entre las contradicciones miserables de José Luis Espert, que realmente ya es casi que un personaje de ficción, o sea, de mafioso, de nefasto, de sombrío, que tal vez su único mérito es que en los 90, como economista, él decía que el 1 a 1 iba a explotar. Por eso se hizo famoso, porque él criticaba la política económica de Domingo Felipe Cavallo, y ahora de repente se olvidó de lo que fue tal vez el único mérito que tuvo en su vida y se suma a quienes reivindican al menemismo. Me preguntás por lo de Fred Machado. Bueno, lo de Fred Machado es, modestamente, pero la verdad, una primicia mía. ¿Te acordás? En el año 2019, no tenés por qué recordarlo, el 6 de agosto, si no me falla la memoria, a Spert le balean una camioneta Jeep Grand Cherokee. De hecho, su propio partido salió a decir que habían tratado de matarlo. Después bajaron el comunicado. Yo mostré las capturas donde por qué bajan el comunicado. Bajan el comunicado cuando yo explico de quién era la camioneta. Y Spert sale a decir, no, fueron 2 piedrazos. En un vidrio blindado, cualquier persona que practique tiro, cualquier perito, cualquiera en realidad con 2 dedos de frente te puede asegurar que esos 2 buracos en el vidrio no lo hicieron 2 piedrazos. Entonces yo dije, ¿de quién es esta camioneta? ¿Cómo puede ser esto? Spert no es suficientemente relevante para que alguien lo quiera matar. Bueno, busco la patente y resultó que era de un señor que es primo de Fred Machado. Indago más sobre esa relación entre Spert y Fred Machado y veo que Spert le agradece viajes, que está muy presente en su campaña. Investigo quién es Fred Machado, lo cual es extremadamente sencillo y podría haberlo hecho, seguramente lo hicieron las personas de la campaña de Spert. Vos pones en Google Federico Fred Machado y te das cuenta que es el dueño de la compañía aeronáutica más polémica de la Argentina, que uno de sus aviones protagonizó el mayor escándalo de narcotráfico de la historia argentina, llamado Narcoavión, 947 kilos de cocaína que llevaron a España, un avión de Machado. Sus pilotos, sus empleados terminaron presos 8 años. Machado terminó imputado en España, de hecho, él se va a Estados Unidos, se empieza a llamar Fred cuando antes era Federico, y una serie de cuestiones para obstaculizar la investigación en España. Por lo menos según lo que afirma. Bueno, después lo encontrás involucrado con Lázaro Báez, con el lavado de dinero del kirchnerismo. ¿Qué hace este personaje financiando al candidato menos votado, del 1.5%? Bueno, claramente cumplía con una instrucción de los kirchneristas, y nadie me puede acusar a mí de macrista, que les di con todo y les sigo dando con todo. O sea, es la realidad objetiva. Entonces, ¿yo qué hago? 16 de agosto del año 2019, está ahí el video original en el canal de Amos del Mundo. Expongo todo esto, explico todo esto. 4 días después, el jefe de campaña de Spert, Nazareno Echepare, renuncia admitiendo que hay financiación irregular que viene del kirchnerismo. A mí los expertistas me acusaron de mala leche, de restarle votos, de cómo no sé qué, que yo no podía decir que era un presunto narco. Bueno, ¿qué pasó hace 10 días? Interpol ordenó la detención de Fred Machado, acusado de liderar una organización poderosísima dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero de 550 millones de dólares provenientes del crimen en los Estados Unidos. Así que bueno, ya ves. Acá hay otra paradoja. Hay gente que me dice,
Pero vos defendés la liberalización de las drogas, sí, totalmente. La defiendo entre otras cosas porque el narcotráfico es producto de la prohibición. El narco no es un empresario de la libertad. El narco es un criminal que mata a tiros a los competidores, que obtiene su cuota de poder por tratar con los políticos. Por eso lo financian, ¿entendés? O sea, es un negocio cartelizado donde la rentabilidad es alta porque el producto está prohibido. Pasa en cualquier mercado que vos prohíbas, se eleva la rentabilidad dramáticamente. O sea, el narco es orgánico del Estado. El narco es no solo un criminal de sangre, su crimen principal no es vender drogas, es matar inocentes, es sembrar el caos, son los secuestros extorsivos, es pactar con políticos mafiosos para liquidar a la competencia a tiros y para vender productos de calidad paupérrima, infinitamente peores que cuando esas mismas sustancias se vendían en farmacias. Pero lo más irónico de todo es que Spert hizo campaña todo el 2019 diciendo: Argentina está asolada por el narcotráfico, nacen niños con droga en sangre, hay que crear la DEA Argentina y meter preso a todo el mundo. Decís, pedazo de payaso miserable, es perfecto, me estás dando toda la razón. El narco financia al candidato prohibicionista. Bueno, el fin de Spert, como titulé el último video. Y Milei, bueno, paupérrimo, en vez de salir a decir: yo no quiero saber nada con esto, ahora que es público, ahora que es innegable, va y lo defiende y dice: no, nadie podía saber en la campaña de Spert que recibía plata del narco. ¿Cómo no lo iba a saber nadie? Estúpido, si ponía Fred Machado en Google y salía como primer resultado: narcoavión, el empresario argentino involucrado en la mayor causa de narcotráfico. No seas estúpido, su jefe de campaña renunció, imbécil. Como insulta mucho a la gente, Milei, me permito la licencia de pagarle con su misma moneda. Bueno, me viene como anillo al dedo lo que acabas de decir para la siguiente pregunta, justamente sobre estos partidos liberales libertarios, no solamente al de Esper, sino al resto que ni siquiera me voy a gastar en mencionar. Te quería preguntar, porque por ahí nosotros ya sabemos respecto a los CAO, a los M, ya está bastante claro que reciben financiamiento de parte de otro tipo de organismos ya internacionales y otro tipo de poderes. Bueno, te quería preguntar justamente respecto a estos partidos liberales. ¿Tienen alguna relación junto con estos, con el poder internacional o con financistas especuladores, por ejemplo, Soros o el resto? Yo digo Soros porque es más conocido, pero vos sabrás un montón más. Mirá, los intereses que hay detrás de los partidos liberales, que sí son financiados por muchas fundaciones, etcétera, no tienen que ver con implementar un plan de gobierno. Ningún gran financista eh, apuesta a un partido mínimo que va a dar resultados mínimos como maquinaria de poder, pero sí con otro tipo de finalidades. Por ejemplo, ¿qué ha apuntado a Fred Machado facilitándole vehículos, aviones, autos a Spert? Debilitar al macrismo, sacar más votos para el kirchnerismo, porque él tenía sus grandes negocios con el kirchnerismo. Bueno, ¿qué apunta la Fundación Friedrich Naumann Steve Tuiten, que está en Buenos Aires, que es la principal financista de todos los partidos pseudoliberales, de las cuales el candidato vicepresidente de Spert, Luis Rosales, era un empleado de nómina, que por supuesto también todos los que están ahora en Republicanos Unidos son todos financiados por la Naumann, todos, abierta, pública, explícitamente. La Naumann se financia con impuestos alemanes. Bueno, ¿qué persigue la Naumann en la Argentina? Como todas las otras fundaciones políticas alemanas, pues tenés la de Nauer, que es conservadora y le dona al PRO, la Ebert, que es socialista y le dona a los socialistas, y incluso le ha donado al kirchnerismo, la Rosa Luxemburgo, que es comunista, están todas operando acá en buena parte del mundo. Procurar negocios para el Estado alemán, para los lobbies alemanes, defender los intereses alemanes en otros países, violando la ley electoral. De hecho, los expulsaron de Costa Rica, tuvieron un terrible escándalo por eso, y acá lo hacen sistemáticamente. Bullrich salió de la Naumann también, o sea, Bullrich tuvo como lobby inicial para llegar al Ministerio de Seguridad el apoyo de la Naumann. El expresidente de la Naumann, José Luis Patiño, es diputado de Juntos por el Cambio. Bueno, ¿qué persiguen ellos? Desactivar al liberalismo como un movimiento verdaderamente antisistema, que ponga en jaque al sistema estatista, o por lo menos lo cuestione, y vaya generando una pequeña minoría crítica, decisiva, que, digamos, enfrente al sistema. Bueno,
tener este tipo de iniciativas. Yo soy testigo de lo que hacía la Naumann. Yo fui uno de los primeros miembros del primer partido liberal libertario que hubo en la región, que fue creado en el año 2009. Yo me acerqué en el 2010, me fui en el 2011, cuando nos querían obligar a hacer campaña por Bullrich, cuando Bullrich no era nadie, pero era amiga de la Naumann. Llegó la Naumann y todo el programa de ese partido, que era un programa liberal clásico de verdad, o sea, prohibir la toma de deuda externa, prohibir constitucionalmente la sube de impuestos, la liberalización de las drogas, muchas cosas más, tomar una postura contraria a cualquier eje imperialista, porque el liberalismo es el origen del antiimperialismo, mucho antes que cualquier otro movimiento. De repente desapareció todo el programa. Y el programa empezó a ser, bueno, la república, la constitución, las mismas boludeces que dicen ahora. Un partido que igual nunca iba a llegar a nada, pero definitivamente terminó de morirse, y terminé de ver como un montón de gente que hablaba de la libertad se terminaban convirtiendo en ñoquis, y cambiaban el auto, y se compraban casas. Por ejemplo, el tesorero del partido es al día de hoy el gerente de comunicación de la Nauma, Marcelo Duclos, gente aterrorizada porque haya liberales que sabemos quiénes son y lo critiquen. Bueno, toda esa gente, mucha de esa gente, Agustín Echevarne, Yamil Santoro, siguen tratando de embaucar a las personas sin llegar muy lejos, y lo que hacen básicamente es conformar una suerte de disidencia controlada que termina siendo funcional a un partido más poderoso, en el caso de los nombrados al macrismo, en el caso de Spert y Milei, del kirchnerismo. Después está el lavado, a ver, después está la justificación de plata de otros países, por ejemplo la Fundación Atlas, que hablaron recientemente, la conozco a la perfección, que les tira plata también a muchas de estas fundaciones, a la de Echevarne, etc. Ellos no quieren colonizar a la Argentina a través de estos perejiles. Ellos quieren justificar la plata que no paga impuestos en otros países. Casi te diría que es más legítimo que la Naumann. Pero no son gente de mucha influencia, salvo Bullrich, que la verdad, para ser una montonera, que terminó siendo diputada peronista en los 80, que después pasó por el gobierno de la Rúa, o sea, pocos sobrevivientes quedan de ese desastre. Bullrich era ministro de Trabajo, Rodríguez Larreta era interventor del PAMI y era quien le negó la plata a Favaloro, por la cual se terminó suicidando. Y María Eugenia Vidal era su secretaria en esa época, de Rodríguez Larreta. Pero bueno, Bullrich, que fue ministra de ese gobierno, ¿cómo puede llegar ese personaje, esa exterrorista comunista, a pretender representar a los liberales? Bueno, esa sí tiene una banca muy poderosa, que te lo dije. Los demócratas, los lobbies de presión sionista, ella generó compras de armamento millonarias a Israel, incluido el software de espionaje Pegasus, que no sé si lo sabes, pero yo presenté un informe casi que en solitario, por más que hubo otros periodistas muy valientes también, como Sebastián Salgado de Hispan TV, que terminó bloqueando su implementación, pero Bullrich pretendía legalizar el espionaje masivo, sin orden judicial, una cosa totalmente dictatorial, totalitaria. Bueno, ese personaje ahora se vende como amiga de la libertad de expresión y de los derechos individuales. Bueno, esa es la que mayor banca tiene, sin lugar a dudas, no tengo ninguna duda. Bien, bueno, justamente en el marco de lo que vos acabas de decir, ya de las finanzas internacionales y de todas estas cuestiones que desarrollaste, eh, te hago una introducción volviendo a un personaje que ya mencionamos, que es Zinedine. Él hace casi 30 años había escrito un libro, un panfleto con algunos camaradas de él, que se llamó Síntesis del proyecto mundialista del nuevo orden mundial para ser impuesto en las naciones iberoamericanas. En este panfleto y a través de distintas conferencias, él iba adelantando o hablando de distintas cuestiones que hoy en día podemos ver cómo se materializan, que fueron, por ejemplo, el control de la natalidad, las agendas de género, el vulneramiento de las soberanías nacionales por parte de un poder global que buscaría imponerse, etcétera. ¿Qué pasó en ese momento? La gente se rió, y hoy en día, a pesar de que estamos viendo cómo todo eso efectivamente se materializa, hay un montón de sectores que siguen rebuscándose e intentando ocultar todas estas cosas y tildando a las personas que se atreven a hablar del nuevo orden como conspiranoicos. Por eso vos, que sos un experto en el tema, te pregunto, por favor, describinos qué es el nuevo orden, quiénes son en personas u organizaciones específicas, si es que se puede, y cuáles son los objetivos ya, tanto en lo global como particularmente en nuestro país. Bueno, Delfina, si te parece, yo me voy a explayar un poco en este tema, porque como me dijiste que íbamos a hablar fundamentalmente de globalismo, eh, bueno, pensé bastante en qué te podía aportar desde mi perspectiva. Punto uno, yo no utilizo la terminología nuevo orden porque considero que este orden no es nuevo.
Yo creo que en formato es mucho más eficiente, por lo tanto peor en términos de quienes estamos en contra, pero en esencia, en sustancia, es lo mismo que ha sido cualquier proyecto de dominación totalitaria del ser humano. Mucho antes de Seineldin, y no estoy criticando a un personaje que respetás, sino que es un hecho, mucha gente advirtió que la tendencia de estos movimientos pseudo contraculturales, como el feminismo, obedecía a un interés superior. Kissinger, que vino a la Argentina durante la dictadura, que está vivo, que sigue siendo increíblemente, con casi 100 años, si no los cumplió ya, un personaje muy influyente, que preside el Club de Bilderberg, bueno, lo fundó junto con David Rockefeller, y el Council of Foreign Relations, que es el principal organismo de política exterior estadounidense bipartidista, pues te nombré a los demócratas, pero este es bipartidista, que fue padrino realmente del ascenso en la política de Joe Biden y de los dos Bush, es un tipo nefasto en todo sentido. Famoso es su plan de reducción de natalidad estratégica en países donde consideraba que los recursos naturales podían ser útiles para el desarrollo industrial o el progreso industrial de los Estados Unidos, particularmente América Latina. En eso consiste el plan Kissinger, que es el primero que propone de manera explícita, si bien en un documento interno del gobierno fue filtrado al muy poco tiempo, de manera explícita propone el aborto y las técnicas anticonceptivas y la difusión de los movimientos anticonceptivos, llámese feminismo, etcétera, como un instrumento para un proyecto de enriquecimiento material del imperio norteamericano. Tampoco es un pionero, Kissinger. O sea, esto se remonta de antes todavía. En el año 1930, el escritor italiano Giovanni Papini, un escritor satírico italiano, describe en su libro Los diarios del Gog, que recrean un diario personal de un oligarca norteamericano filántropo. 1930, Delfina, 1930, hace 90 años, entre otras cosas, tiene un capítulo donde este millonario, convencido de que es un amigo del mundo, recibe una invitación de un club que se llama FOM, Friends of Mankind. Y ese club es un club de millonarios como él que se dedican a hacer justicia social porque la torta, cito textual, es demasiado pequeña y hay cada vez más bocas que repartir, así que se dedican a asesinar de manera silenciosa e indolora a ancianos, discapacitados, niños con enfermedades, etc. Es un programa muy antiguo, realmente, y está basado en una idea que es el maltusianismo, que es errada, es una idea económica errada, pero bueno, hoy ya tiene que ver con una ambición desmedida. ¿Qué quiero decir? ¿El mundo está superpoblado? Por definición, no. La población del mundo está mayormente determinada por sus posibilidades materiales. Los pobres de hoy realmente no son tan pobres como los pobres de ayer, y definitivamente sobra los recursos y la capacidad para mantener a todo el mundo si existiera un mercado competente y eficiente. Toda la tendencia que estamos viendo, que sí podríamos llamar la reformulación del capitalismo económicamente, una reformulación totalmente antiliberal, es hacia la limitación de la libre empresa, la limitación del trabajo y la concentración artificial del capital. Entonces, en ese esquema, en este nuevo esquema de enormes corporaciones que trabajan paralelamente con los estados, cuyas ganancias tienen mucho más que ver con el peso de la ley contra la gente que con lo que realmente ofrecen como empresarios privados, obviamente sí necesita menos gente, porque destruye empresas, destruye posibilidades de empleo y autoempleo. Yo esto lo dije durante muchos años, pero uno ahora tiene el lujo de tener 300.000 seguidores o videos con 2 millones de personas porque la pandemia y la coyuntura que vivimos terminó de confirmarlo de manera taxativa. Hoy el mundo es más rico o es más pobre que hace un año y medio. Es miserablemente más pobre. ¿Cuántas empresas quedan en pie?
muchísimas cayeron y eran empresas competentes. Muchísimas personas quedaron sin trabajo y cumplían trabajos útiles, porque el desempleo de quien cumple una función que ya no es útil, vos no lo podés evitar sin generar un mal mayor. Pero no hay nada más impiadoso, más cruel, más tiránico, que de repente toda la casta política del mundo se ponga de acuerdo en que vamos a cerrar el 90% de las empresas. Resultado, se incrementó artificialmente la demanda de servicios digitales, de digitalización, y estos tipos, que son los ingenieros del encierro, los financistas de la OMS y de los políticos que implementan estas medidas, me refiero a Gates, me refiero a Jeff Bezos, me refiero a Elon Musk, me refiero a Warren Buffett, a George Soros en menor medida, que han quedado muy relegados y acompañan, han incrementado sus fortunas de manera decisiva durante este periodo. Entonces no es casual, es una maniobra política empobrecedora que causa que artificialmente sobre gente para el sistema y que estos tipos se enriquezcan cada vez más. Y a su vez, esta plataforma nueva, digamos, de capitalismo ultratecnológico, cada vez menos capitalista y cada vez más socialista, demanda cada vez menos trabajo, eso es objetivo. O sea, no solo estás destruyendo la vida de mucha gente y obligándola a trabajar por computadora y a comprarte la computadora, mientras ellos se quedan con el litio de Jujuy, que es lo que hizo Gates, por ejemplo, casualmente, una semana antes de que Fernández empiece la cuarentena eterna, y que suba la demanda de celulares y de computadoras, y por lo tanto de baterías, y él se enriquezca con el litio. ¿Me seguís? Bueno, no solo eso, sino que el que no pueda adaptarse al nuevo mundo tecnológico, al teletrabajo, que es un gran negocio para estas personas, desaparecerá. Y no van a matar a todo el mundo un día para el otro, aunque te puedo decir que no creo que estén demasiado lejos, pero por lo pronto son esclavos del Estado. Y ese es el capitalismo inclusivo del Vaticano, que en su consejo por el capitalismo inclusivo tiene a Rockefeller, Rothschild y todos estos buenos muchachos, e incorporan a un tipo supuestamente comunista y anticapitalista como Juan Grabois. A ver, quiero ir que la gente le quede más, porque si yo lanzo una catarata de datos, se pierden los conceptos. ¿Qué es el globalismo para mí? ¿Qué es la tendencia del poder que estamos viendo? Yo creo que la globalización que estamos viviendo se ha demostrado de manera objetiva y mucho más con todo esto que está pasando, no como la vendían los zurdos o algunos grupos de derecha proteccionista, no como una generalización del libre mercado, de la despiadada competencia, de disolviendo las diferencias de los pueblos a través de la libertad. No, al contrario. Ha quedado demostradísimo, y con la cuestión sanitaria más que nunca, que es una globalización de las regulaciones, que no es una tendencia hacia un mercado libre mundial o hacia la libertad de gente que se mueva de un lado para el otro, que yo lo defiendo a muerte, la inmigración, por ejemplo. No, todo lo contrario. Ahora tenemos mucho menos vuelos. Y Bill Gates lo dijo, esto llegó para quedarse. Olvídate de que cualquier persona se pague un pasaje de avión. Yo lo atestigué. Pagué hace poco casi $1.000 por un tramo que antes de la pandemia costaba 200. Cada vez menos gente va a usar aviones, cada vez menos gente se va a mover de un lado a otro. Los pobres son los peores perjudicados con todo esto. Vos pensás, podías circular en auto, pero no en autobús. Ahora mismo, si no tenés el permiso de la Checa soviética, te podés mover en auto, pero no en autobús. Entonces, no tenés auto, ¿qué pasa? Sos un ciudadano de segunda. Yo puedo irme de un país a otro en avión, pero el que no se lo puede pagar, que es el 99% de la población, en micro no puede ir. Y la frontera terrestre está cerrada. ¿Qué pasa con los paraguayos, bolivianos y argentinos que tienen parientes en los países limítrofes, que están enfermos y que los quieren ir a ver? No pueden pasar. Entonces, estamos volviendo al feudalismo, no estamos yendo a un mundo mucho más conectado y libre. Estamos yendo a una mayor concentración de poder. El objetivo principal es la gobernanza mundial. Esto no significa que de un día al otro van a enterrar las banderas nacionales y dinamitar la Casa Rosada y nos van a gobernar desde la ONU. Esto significa que el peso de las organizaciones transnacionales y de los lobbies corporativos
en las políticas de cada país es mayor que el de sus respectivos gobiernos. ¿Por qué considero que esto es nefasto? Porque, fundamentalmente, es el comienzo del fin de la libertad humana. Está desapareciendo con esta nueva política que es todos los países van a tener estas políticas ecofascistas, estas políticas feminazis, estas políticas de depredación de las ganancias, de empobrecimiento masivo, de encerrar a la gente en el nombre de la salud pública. Está desapareciendo algo que era mucho más práctico que votar de verdad, Delfina, que es solamente poner un papelito en una caja de cartón que realmente no sirve para nada. Está desapareciendo el hecho de poder votar con los pies. O sea, de irte de un lugar a otro, porque en otro lugar había más libertad, entonces le estás quitando un incentivo al gobierno de que sea estúpido o particularmente estúpido y tiránico. Ahora todo el mundo va a ser particularmente estúpido y todo el mundo se está demostrando particularmente tiránico, porque las mismas leyes rigen en distintos países, estamos tendiendo hacia un monopolio totalitario del poder. ¿Por qué yo digo que esto no es nuevo? Porque las técnicas que estamos viendo se han empleado a lo largo y ancho de la historia. Por ejemplo, en este país, ¿cuál fue la última victoria cultural? Bueno, las victorias culturales de George Soros últimamente son muchas. Una de ellas es la aprobación del aborto, yo lo anticipé en abril. Muchos me decían loco, conspiranoico, en abril del año pasado, bueno, todo se cumplió. Y la otra fue un acuerdo de contenidos con el Ministerio de Educación. Ministerio de Educación, que ahora enseña a distancia y bueno, ya sabemos lo poco práctico que es, en general siempre es poco práctico, para mí las escuelas deberían cerrar totalmente, pero para siempre, no por momentos, deberíamos empezar de nuevo y dinamitar todo. Bueno, no es así. Ahora está bajando línea de género, vos lo debes saber. Adoctrinamiento feminista, adoctrinamiento ecologista, pensamiento único, que va mucho más allá de la cuestión de los 70 y que trata de conformar un nuevo modelo de pensamiento único, totalitario, que favorece la idea de un mundo de pocos para pocos. Cuando yo digo que este capitalismo se parece cada vez más al socialismo, no me faltan argumentos. Pues no solo tenés menos libertad económica, menos empresas, menos respeto a la propiedad. El Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que de hecho 40 días antes de que empecemos con el primer brote en China, hizo de la mano de Bill Gates el famoso evento, bueno, 201, pues ya no muchas cosas no puedo decir porque ya veo que nos censura el algoritmo, donde simularon todo lo que pasó después, Foro Económico Mundial, donde se reúnen los principales millonarios del planeta, ha declarado impúdicamente su fundador, Klaus Schwab, que hay que acostumbrarse a vivir con menos. O sea, y que las empresas, o sea, todas las empresas, salvo las de ellos, esa es la realidad, tienen que acostumbrarse a ganar menos. Y que el mejor modelo social es el chino. Y los apoya, quien yo llamo el ocupa del Vaticano, y que muchos católicos consideran el anticristo. Y Juan Grabois, y Greta Thunberg. ¿Cómo es esto de que los más grandes millonarios del mundo están emparentados con los activistas de la izquierda radical? ¿Cómo puede ser que busquen lo mismo? Porque con la excusa de las mujeres las matan, de toda familia tradicional es mala, de viven en riesgo en el patriarcado, etcétera, 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 lo que estás haciendo es disuadir a las mujeres que así lo quieran de formar una familia tradicional, tener hijos posibles. Con el ecologismo se acaba el mundo, cada vez tenemos menos recursos, pobrecitos los pingüinos, los niños bombardeados no me importan nada, pero bueno, los pingüinos. ¿Qué estás tratando de estimular? Que la gente tenga miedo, les hablas de la superpoblación y dicen, no, mejor no tengo hijos, que consuma menos, todo esto es el capitalismo verde, consumir menos, que la producción sea más cara, que sea más limitante, permisos del gobierno, y por lo tanto ya no cualquiera puede producir, sino gente que tiene mucho capital, y ni siquiera tiene que ser rentable, porque si no es rentable, en el nombre del medio ambiente, te puedo sacar el poco dinero que te queda a vos, ciudadano, y subsidiar al que produce verde y ecológico, o como quiere Biden, crear un impuesto mundial. O sea, todo esto va a menos mercado, menos libertad económica y menos libertad individual. Hay un plan, me preguntaron el otro día, hay un plan para eliminar a las familias
a las iglesias y a las empresas? Y la respuesta, y esto no es una exageración, es sí. El objetivo ulterior es ese. Y lo que están haciendo en el camino es debilitar estas instituciones civiles que son lo que los liberales llamamos cuerpos intermedios de la sociedad. O sea, que no son el gobierno. Entonces, para que el gobierno, en este caso la gobernanza mundial, que es la asociación de todos los gobiernos en favor de estos lobistas y estos grupos de poder, lleve adelante este proyecto antihumano, no solo tenés que reprimir salvajemente, censurar salvajemente, tenés que hacer un cambio blando, un cambio cultural. Y para eso tenés que eliminar a la competencia en ese cambio natural. Las familias generan un vínculo de lealtad, en la mayoría de los casos, no en todos, entre las personas que es superior a la lealtad entre el ciudadano y el gobierno. Las iglesias, de las cuales yo también soy muy crítico, pero de todas formas la realidad es que son un freno también para la creencia en la religión progresista que trata de imponerse como discurso único. Las empresas no solo que son organismos fundamentales, naturales para que existamos y sobrevivamos y no nos muramos de hambre, sino que son objetivamente las que compiten contra estos titanes que no por su peso económico, sino por su poder político están empeñados obviamente en destruirlas para concentrar cada vez más. Todo esto se va haciendo de manera gradual. También pongo en duda realmente que lo puedan lograr. Pero ¿cuál es la tendencia? Debilitar y dominar. Entonces, mientras yo no pueda exterminar la familia y generar una comunidad donde el Estado sea dueño objetivamente de los hijos, como temía Aldous Huxley en El Mundo Feliz, yo la voy a debilitar. ¿De qué manera? Aumentando la escolarización de los chicos, cosa que ha pasado en las últimas décadas, cada vez más años en la escuela. Aumentando la intensidad del adoctrinamiento, monopolio de contenidos por parte del Estado, desligando al padre, como lo han dicho en España, donde hubo una gran polémica, el gobierno comunista, amigo de Ana Botín y de Soros, de Sánchez e Iglesias, ¿qué te dice? Los hijos no son propiedad de los padres. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero menos todavía propiedad del Estado. El Estado persigue encerrarlos, secuestrarlos de ser necesario, para inocularles ideología, no conocimiento, ideología. Hay un activista de izquierda que en el sitio Open Democracy, por supuesto financiado por la Open Society Foundation, de Georgie, llegó a decir: la pandemia demuestra que la violencia de género crece cuando las familias se quedan en la casa, es hora de abolir la familia, lo dice abiertamente. Bueno, un político hoy no te va a decir eso, pero las medidas tienden a disminuir fuertemente esos vínculos. Que la gente no pueda enterrar a sus muertos es algo que, a ver, antes de cualquier religión, antes de que surja cualquier credo, lo que todo antropólogo determina como punto de inicio de la civilización humana es enterrar a los muertos. Que la gente no pueda despedir a sus muertos en este experimento es una muestra hasta dónde puede llegar la ingeniería social para deshumanizar. Que no nos podamos reunir, fíjate, lo primero que suspenden son las reuniones sociales, con tus amigos. Estás generando gente cada vez más sola, cada vez más débil, cada vez con más miedo. Sigamos, la cuestión de las empresas ya la retraté, de qué es lo que está pasando, que las van destruyendo de a poco, que van concentrando artificialmente cada vez más capital, que nos van dominando, absorbiendo con la tecnología, ya no por la persuasión de que la tecnología obviamente es útil, sino por la imposición de obligarte a usar la tecnología donde antes no la usabas, para trabajos que estaban perfectamente sin computadora y ahora son más difíciles y más ineficientes, pero para ellos es un negocio. Y la cuestión de las iglesias, fíjate lo que te digo, primero debilitar, luego infiltrar y dominar, y finalmente, eventualmente, destruir. Esto ya pasó en la historia. La Revolución Francesa, una de las primeras cosas que hace es trazar una alianza con obispos que traicionaron a sus pares y a sus fieles, como el marqués de Talleyrand, que era el tesorero de la Iglesia Católica Francesa, que era una corporación riquísima, y declarar una religión de Estado. Como por supuesto en un proyecto totalitario, el de los jacobinos, vos tenías que creer en el Estado por sobre todas las cosas.
Entonces no podían eliminar la religión de un día para el otro y dijeron, bueno, los sacerdotes van a tener que jurar primero la lealtad a la República Jacobina, luego hagan lo que quieran con Dios y con los dogmas, pero primero tienen que ser funcionarios estatales. Bueno, ¿qué sucedió? Muchos, como Ebert, como Talleyrand, traicionaron a los fieles, se integraron perfectamente a los jacobinos, resultaron ser de los peores, pero la mayoría no. Yo no estoy defendiendo con esto la iglesia, estoy contando la historia objetiva. ¿Y qué pasó? Obviamente se resistieron a ser perseguidos y exterminados. Se empiezan a llamar sacerdotes refractarios y luchan contra los jacobinos y terminan siendo protagonistas de la reacción y del fin del jacobinismo. Eso está pasando hoy en China, por ejemplo. China creó, desde Mao Zedong, una cosa que se llama la Iglesia Patriótica China. Como no toleran la disidencia católica, por considerar que tienen más fidelidad al papado que al gobierno comunista de Beijing, los exterminan. Yo estoy haciendo un documental sobre esto. Es increíble, es terriblemente dramático. Venden sus órganos hasta el día de hoy. Como también hacen con los seguidores del Dalai Lama y del budismo tibetano. El gobierno que te ponen como ejemplo en el mundo. Y quieren obligar a los sacerdotes a jurar fidelidad al Estado chino. Ahora, por primera vez, por eso insisto en el Ocupa del Vaticano, Bergoglio, traicionando a los católicos creyentes mártires de su fe, le dio la mano derecha a China y está blanqueando este desastre colosal. ¿Por qué? Yo lo expliqué en el documental del Papa, porque es alguien que llegó ahí por la influencia pura de los grupos de poder que le hicieron un literal golpe a Benedicto XVI y que en Wikileaks está titulado en un correo donde está John Podesta, que estuvo a cargo de esto, como Primavera Católica. O sea, como un golpe de Estado dentro de la iglesia. Ya te dije, primero infiltrar, primero dominar. Entonces la iglesia habla del capitalismo inclusivo, que es el socialismo dictatorial de estos megamagnates. No es la iglesia, es Francisco, no los creyentes. Avala lo que está pasando en China, traiciona a las personas que dieron su vida como las traicionaba en la época de la dictadura y entregaba a los curas que le caían mal para que los asesinen. Ahora lo está haciendo con el comunismo chino y con las grandes corporaciones. Y están permanentemente incentivando la cuestión ecológica, ahí tenés su encíclica Laudato Si, como si la madre tierra fuera más importante que los niños que se mueren de hambre por este orden. Y encima él, que es bioquímico, porque su profesión original antes de ser sacerdote es la de bioquímico, está recomendando que las inyecciones, que todos sabemos que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad, vayan primero a los pobres en lo que es un verdadero proyecto de exterminio. A ver, como te digo, primero debilitar, luego dominar, eventualmente luego eliminar. Entonces, ¿qué hacen? No puedo eliminar, borrar de un plumazo a los creyentes de un día para el otro, voy a tomar a sus líderes para que se empiece a parecer cada vez más a mi religión atea, que es el progresismo. Y les va muy bien. Lamentablemente les está yendo muy bien en todos estos casos. Porque lo que antes no lograban con la mera propaganda, que la gente diga, bueno, qué terrible el calentamiento global. Es tan estúpida la idea de que el calentamiento global, que es algo permanente, que es un fenómeno astrofísico, innegable, eterno, el mundo a medida que gira, tiene más calor, menos calor, en etapas más cálidas hubo enorme prosperidad, como fue el Renacimiento. Bueno, la gente se da cuenta que el mundo no se termina, que no se terminó en el 2000, que no se terminó en el 2010, como viven diciendo, que no nos vamos a morir de un día para el otro y que no se derritieron los glaciares. Pudiste persuadir con eso de que dejen de usar autos, los en punta de pistola diciéndole, si salís de tu casa te morís por una enfermedad. Y si aún querés salir, te pego un tiro, te desaparezco. Como pasó con 411 personas asesinadas por el Estado en nuestro país, Argentina, entre marzo y diciembre del año pasado. Esta es mi definición de lo que es el globalismo. Viejos métodos que utilizaron todo tipo de regímenes totalitarios, gente que habla de tolerancia y diversidad, pero está destruyendo la diversidad, y finalmente que fomentan el identitarismo. Estoy totalmente en desacuerdo con los conservadores que se quejan de que la gente es más individualista. Es mentira. Este régimen de poder no busca individualismo, busca gregarismo, busca generar
tribus enfrentadas entre sí, siguiendo la vieja premisa de Maquiavelo, divide et impera, divide y vencerás. Entonces yo te quiero imponer pensamiento único, pero tolero que haya disidencia mientras sean pequeños grupitos peleados entre sí, funcionales para mi propósito. ¿Qué es el lobby LGBT? Yo lo hablé 1000 veces. Yo defiendo la libertad de los homosexuales a rajatabla. El lobby LGBT no la defiende. El lobby LGBT quiere víctimas, no quiere personas con derechos. El lobby LGBT quiere que los heterosexuales y los homosexuales se odien, no que vivan en armonía como en la mayor parte de la historia y como lo estábamos logrando casi a la perfección hasta que empezaron con esto. El feminismo no quiere libertad y seguridad para las mujeres. Cuantas más mujeres mueran, mejor para el feminismo. Quiere odio, rencor, revancha, terror. Quiere que las mujeres tengan más confianza en el Estado que en su hermano, que en su marido, que en su papá, que en su compañero de trabajo. Quieren que vayan a buscar a la burocracia para que les solucionen los problemas. Obviamente nunca se los van a solucionar, pero esto es totalmente funcional. Y el feminismo, Delfina, nació así. Algunos hablan de marxismo cultural, yo no estoy tan seguro. Primero porque Marx, que era un ser siniestro y nefasto, que dejó morir 3 hijos de hambre para comprar armas, para que otros vayan a morir por él, que nunca en su puñetera vida pisó una manifestación. Marx, si algo no era, era feminista. Eso sí que no era. Aunque haya algunas interpretaciones originales sobre los textos de Engels y la familia. Él hablaba de las mujeres como objetos y hablaba de la comunidad de mujeres en su paraíso comunista, y la lucha era entre obreros y capitalistas para Marx. No era entre mujeres y hombres, heterosexuales y homosexuales. Tuvo que aparecer un personaje en la década del 60 que se llama Herbert Marcuse, que es lo que se considera el ideólogo de la nueva izquierda, que dice, perdimos la batalla de los obreros porque indiscutiblemente viven mejor con el capitalismo que con el comunismo marxista, vamos a apuntar a la lucha de las minorías. Y este señor Marcuse no se caracteriza tanto por ser un marxista heterodoxo o postmarxista, como por su pertenencia a las OSS, que es el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos anterior a la CIA. Comprás un libro de Marcuse y si es un libro de los 90 para atrás, te lo dice la solapa. Buscás su vida y creo que hasta, no sé si todavía figura, hasta está en Wikipedia. Era un agente de la inteligencia norteamericana. Gloria Steinem, me he cansado de mostrarlo en mi canal, considerada la fundadora del feminismo de segunda ola, o el ícono, mejor dicho, el ícono más representativo en la década de los años 60. Voy muy rápido, ¿se entiende todo lo que digo? Sí. Va bien. Gloria Steinem confesó abiertamente en una entrevista que estuvo 10 años trabajando para el Servicio de Inteligencia Independiente de la CIA. Una mujer que, mientras en los 60 el espíritu de Woodstock y de los hippies, que no tiene nada que ver con esto, que ha sido totalmente prostituido y destruido, apuntaba a la desobediencia civil, a protestar contra la guerra, Gloria Steinem decía, no, muchachos, Vietnam es una guerra de hombres, que se maten entre ellos. Mi preocupación son las mujeres. Hace poco, Gloria Steinem, maldita que está viva, esa víbora, se reunió con Meghan Markle, la princesa de Inglaterra, multicultural, pero princesa al fin del Imperio Británico, a discutir sobre lo importante que es para el mundo las políticas de género. ¿Quién resiste? ¿Quién puede decir que el feminismo es un movimiento rebelde, liberador o antisistema si sus exponentes son una ex agente de la CIA y una princesa del Imperio Británico? Es un chiste. Todo esto por no ahondar en datos que ya estoy cansado de repetir. El 87% de las víctimas de homicidios son hombres, la mayoría de los indigentes, los suicidas. O sea, todo el discurso feminista se basa en falsedades. Pero en esencia, su propósito es dividir a la sociedad en grupos, no en individuos, en grupos. El individuo tiene cada vez menos libertad, tiene cada vez menos libertad para trabajar, menos libertad para pensar, menos libertad para expresarse, porque nos censuran a mansalva en todas las redes sociales, en todas las plataformas, ni que hablar de los medios tradicionales. El individuo tiene menos capacidad para amar, y el gobernante, el burócrata y la corporación tecnológica tienen cada vez más capacidad sobre su vida, lo tienen cada vez más controlado, saben más de él que el propio individuo.
Todo esto es una conjura colectivista para dominar a las personas como un rebaño. Nos vendría muy bien el hedonismo del que protestan algunos conservadores, porque el hedonismo de Epicuro de Samos es vivir una vida procurando la menor cantidad de dolor, la mayor cantidad de placer para uno y para los seres queridos, y no dañar al prójimo. Esa magnífica filosofía griega se está extinguiendo tanto como cualquier otra ideología que resulte alérgica, o filosofía que resulte alérgica o perniciosa para este orden. Este es un orden totalitario. Y recuerdo, vos hablabas de Seineldin, yo recuerdo un autor, un historiador inglés, que unas cuantas décadas antes, Anthony Sutton, postuló que el siglo XX, el siglo de la mayor masacre de la historia, es un siglo donde hay tres socialismos en pugna, supuestamente. El socialismo soviético, el comunista, Stalin, 20 millones de muertos, Mao, 60 millones más, y siguen matando hasta ahora. El socialismo nacional, Hitler y el nazismo, y los 100 millones de la guerra mundial, porque intervienen todos, no solo Alemania. Y el socialismo corporativo, estadounidense, de Wall Street, no estadounidense, concretamente Wall Street, lo que vos llamás la finanza internacional, y tenés razón, que lo financió a los otros dos. Sutton documenta con pruebas rigurosas cómo la Unión Soviética sobrevivió. Primero, la revolución bolchevique fue financiada por banqueros. Primero, banqueros que querían eliminar a Rusia del comercio internacional, y luego por el mismísimo Estado alemán, en Primera Guerra, que quería eliminar el Frente Oriental. Y financió un partido de 1000 personas, que irónicamente se llama el partido mayoritario, eso significa bolshevik en ruso, y eran 1000 personas. Hasta en el bando de la revolución eran minoritarios. Los odiaba la sociedad. Pero ¿cómo triunfaron? Con el dinero de los banqueros, de Wall Street también, con el dinero del Estado alemán, que les permitió comprar la policía, los generales y la prensa. Y entonces le hicieron el golpe, no al zar, como cree la mayor cantidad de la gente, que ya había sido depuesto, sino al gobierno democrático de Kerensky, si no recuerdo mal. Y ahí empieza una de las etapas más oscuras de la historia de la humanidad. Hitler recibió financiamiento de todas las corporaciones yanquis relacionadas a la industria de la guerra, y por eso le dio una medalla a Henry Ford. Y por eso condecoró a Walt Disney, que eran simpatizantes suyos, y al padre de Kennedy, que era embajador estadounidense en Irlanda y giraba fondos para él, para el Partido Nacional Socialista. Financiaron a Hitler porque sabían que iba a ir, todo iba a ir a la guerra, y la guerra era un negocio y todos ganaron. Y cuando bombardearon a Alemania y mataron muchísimos inocentes, los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, tuvieron muchísimo cuidado de no bombardear las fábricas estadounidenses, que, qué casualidad, pese a que era una guerra tan terrible, nunca dejaron de fabricar en Alemania. Y a las pocas que bombardearon las indemnizaron. O sea, el entramado de la élite corporativa estadounidense, que ya desde aquel entonces ganaba más dinero con el socialismo y con enormes mercados cautivos y monopólicos, financió tanto a los rusos como a los nazis y fue responsable en sus tres variantes de la mayor masacre de vidas humanas de la historia, incluyendo por supuesto a los del Imperio Norteamericano, el más sanguinario de nuestro tiempo. Tres socialismos. La tesis de Sutton hoy es una realidad innegable. Hoy ya hay una fusión y hay un único socialismo, que es el corporativo, que es el tecnocrático, donde estas megacorporaciones desafían las leyes de la economía, desafían las leyes de la naturaleza y apuntan a exterminar nuestra libertad. Esta es mi descripción de por qué hay que oponerse, desde mi punto de vista liberal e individualista, y humanista ante todo, al globalismo y a la tendencia imperante del poder mundial. Bastante increíble, Nicolás. Pregunta, ¿qué rol tiene el sionismo internacional en todo esto? Mira, obviamente yo estoy por sacar un programa magnífico, que no es una investigación mía, es una investigación de Manuel Cantero. Yo simplemente lo entrevisto y le doy el espacio. Gran amigo, extraordinario investigador, en cualquier momento me va a jubilar. Sobre la historia del Estado de Israel. El Estado de Israel ha sido un ensayo de muchas de estas cosas que han pasado a lo largo del siglo XX y están sucediendo ahora.
No en vano es un país modélico en la lucha contra la sopa china, según la prensa. Y el sionismo no es para mí, bajo ningún concepto, el principal grupo de poder del mundo, ni una conspiración judía, bajo ningún concepto. De hecho, es un movimiento que nace laico y totalmente desvinculado de la religión judía, pero sí que reúne todos los condimentos de los peores movimientos totalitarios de la historia. El sionismo es supremacista, el sionismo es mesiánico, el sionismo es originalmente socialista. De hecho, los Rothschilds, ahí tenés, millonarios, los mayores banqueros de la época, financian las colonias llamadas kibbutz, que son comunistas, para experimentar ese modelo de producción en Israel. Y al día de hoy hay una ciudad que es controlada por la corporación Rothschild íntegramente. El gobierno es la empresa de los Rothschild, cuyos nombres han legado a calles, a pueblos, como te digo, a colonias agrícolas. Es el primer estado que surge íntegramente de probeta, por lo menos del que yo tengo conocimiento, donde había otro país que se llama Palestina, donde en ese país, en Palestina, también había conviviendo pacíficamente cristianos, musulmanes y judíos, los misraíes, y a quienes el sionismo discriminó y al día de hoy todavía discrimina severamente. Entre los fundadores del sionismo encontramos a un personaje tan siniestro como Arthur Ruppin, uno de los principales teóricos del supremacismo blanco, alumno de un genetista alemán llamado Hans Friedrich Karl Gunther. ¿Sabés quién es Gunther? El ideólogo de la supremacía racial germana del nazismo. Su alumno más aventajado postuló que los judíos ashkenazis, como él, eran superiores a los otros judíos, ni que hablar a los árabes. Sobre esas premisas, ese señor fue el fundador de la Facultad de Sociología de Tel Aviv, fue el director de la Oficina de Colonización Sionista, o sea que llevaba colonos europeos a ese territorio que ya tenía dueños, donde el ejército inglés se encargó de sacarlos de los pelos de sus casas a árabes, a cristianos y a judíos para que los colonos sionistas se instalen. Y desde entonces encerraron a los dueños de esas casas, a los dueños de ese país, en guetos, a los que les siguen cortando acceso a agua y a medicamentos, y bombardeando permanentemente, y cometiendo todos los crímenes que movimientos repudiables de todo tipo, a lo largo de la historia, cometieron contra los judíos. O sea, es un Estado completamente liberticida, es un Estado completamente subsidiado, y de eso se trata el programa de Manuel Cantero, desde el día 1, que transó con la Unión Soviética y con el Imperio estadounidense, que invadió y avanzó no solo sobre Palestina, sino sobre todos los países vecinos, y que se pretende vender como la única democracia humanista de Oriente Medio, cuando es como te digo, es un régimen tiránico, totalitario, que vive de la guerra permanente, y que utiliza como pretexto el dolor innegable de todos los judíos perseguidos a lo largo de la historia para justificar crímenes que benefician a un pequeño grupo que ni siquiera integran íntegramente personas de esa etnia. Los lobbies sionistas se centran en defender sus intereses geopolíticos, y sus intereses geopolíticos van mucho más allá de Oriente Medio. Sus intereses geopolíticos en la Argentina durante la gestión de Bullrich incluían tener la capacidad de espiar a todos los argentinos, porque no era solamente Bullrich, sino también la firma Pegasus, la firma NSO, que hacía el software Pegasus, que era una firma israelí, de ex militares israelíes, que trajo al país el presidente de la Cámara de Comercio argentino-israelí, Mario Montoto, y que compró su aliada Bullrich. Manejar la información te da un gran poder. En Estados Unidos, el lobby AIPAC, que es como la DAIA, ponele, de Estados Unidos, pero con más influencia todavía en los políticos, son los principales interesados en que gente como Biden, que apoyó todas las guerras habidas y por haber en la historia, lleguen al poder. O que gente como Trump, que no es tan belicista, le siga dando dinero y armas, porque es lo que hizo. No hubo ningún presidente de Estados Unidos que sea mínimamente crítico de la barbarie contra los derechos humanos que sucede contra los palestinos. Todos fueron cómplices. ¿Por qué? Porque hay una enorme plataforma que despliega dinero
Y hay un servicio de inteligencia extraordinariamente hábil que controla secretos y controla información y presiona. Y hacen negocios, por supuesto, en muchos lugares. Pero hay gente que está confundida. Hay gente que dice, Soros es sionista. No, no, Soros no es sionista. No solo no es sionista, sino que inició su carrera entregando, junto con su padre, entregando a sus clientes judíos para que los nazis se queden con sus propiedades y ellos se puedan librar tranquilamente. Y no solo eso, sino que él no es partidario del Estado de Israel, sin embargo es un lobista siniestro. Bill Gates y compañía ni son sionistas, ni tampoco son judíos, son unos tipos nefastos. Entonces, bueno, el sionismo tiene una dimensión concreta muy relacionada a la seguridad, muy relacionada a la seguridad entre comillas, al espionaje, muy relacionada a la industria militar, a las cuestiones geopolíticas, que también juega un rol en la censura y coartando la libertad de expresión para defender esos crímenes abominables que hoy no se le permite ejecutar a ningún gobierno del mundo. Bueno, el israelí sí lo puede hacer. Para eso tenés que tener una enorme red de poder y de conexiones internacionales. Y también el sionismo es una coartada, como te digo, utilizar el dolor terrible, injustificable, totalmente condenable de todos los judíos perseguidos a lo largo de la historia, desde que los echaron de España, desde antes, durante, después, con el nazismo, todo eso es real. Ahora, utilizar el dolor de esa gente para infligirle dolor a otra, o para justificar cosas totalmente nefastas e inhumanas, es algo completamente execrable. Por eso me opongo rotundamente al sionismo, como lo han hecho grandes autores judíos como Murray Rothbard, como Miko Peled, hijo de un general israelí, que relata en su libro cómo a su padre, colono europeo, le dieron una casa con el café humeando sobre la mesa. ¿Quién se iba a tomar ese café? Yo conocí una mujer palestina emigrada de ese terror, de ese horror. Los sacaron de sus casas, gente inocente, pacífica, y los que quedan están encerrados en guetos, siendo víctimas de un proyecto de exterminio que la verdad es constante, porque demográficamente decrecen, materialmente se empobrecen, siempre aislados, y ninguno de los defensores de los derechos humanos dice nada. Todos estos tipos que hablan de los abusos del kirchnerismo, totalmente ciertos, ¿no les importa nada lo que ocurre en Palestina? Yo no soy nacionalista, yo creo que todos los seres humanos tienen los mismos derechos y me importan igual. Por eso yo no voy a callarme jamás. O sea, van a tener que matarme para que me calle respecto a esa cuestión. Esa es la dimensión del sionismo y por supuesto, como te digo, Israel tiende a ser un lugar donde se experimentan muchas cosas que luego se exportan al mundo o que tiene ciertos privilegios como gobierno, no como pueblo, como gobierno que otros gobiernos no tienen. Y sobre nuestro país, perdóname que redunde sobre lo que te dije antes, pero lo que vos nos contás es tan increíble y es tan abarcativa la explicación que vos das que yo me tengo que ir prendiendo de a poquito. Vos mencionaste por ahí respecto a nuestro país, diste el ejemplo, por ejemplo, de lo que quiso hacer Patricia Bullrich respecto al espionaje masivo de un montón de ciudadanos, pero ¿hay algún otro objetivo sobre nuestra tierra? Porque por ahí nosotros podemos concentrarnos un poquito más en la cuestión local. En su día, esto es cierto, está muy exagerado igual también, con la cuestión del plan Andini, etcétera, yo no comparto para nada, porque lo he estudiado, pero en su momento, Theodor Herzl, el periodista, no me acuerdo si checo o austrohúngaro, me inclino por austrohúngaro, que funda el movimiento sionista moderno europeo, que consigue el financiamiento de los Rothschilds y del barón Maurich von Hirsch, por cierto, una ciudad de Buenos Aires tiene el nombre de Maurich von Hirsch, se planteó si el Estado sionista debía erigirse en Medio Oriente o en Argentina. Eso es así. Está en su libro, El Estado Judío, de Herzl. Dijo, la Argentina, un país de clima mediterráneo, de grandes recursos, muy despoblado, manifestó un interés bastante particular en la Argentina. Bueno, yo particularmente no creo que nos vayan a hacer un segundo Israel acá, sinceramente, pero sí creo que hay intereses en recursos, que por supuesto que a Israel le faltan, en recursos, por ejemplo, lo cual te explica que un ciudadano, doble ciudadano anglo-israelí, Joe Louis, esté concentrando una enorme cantidad de agua dulce a expensas en esas tierras maravillosas que tiene de ir avanzando sobre pobladores originales, o sea, avasallando el derecho de propiedad de los que estaban antes. Y qué loco que el RAM y que todas estas organizaciones nefastas, yo hice un documental para quien lo quiera ver, se llama Dios a la Patagonia,
no lo ataque a Luis, que tiene un ejército privado. Cuando la gente de la zona va a protestar porque Luis le roba, Luis manda a su ejército privado a molerlos a palos. Macri dijo en cadena nacional, mi gran amigo John Lewis, y los Kirchner no están muy lejos. Bueno, esas cosas son inquietantes, sinceramente. Montoto no es solamente un sponsor de Patricia Bullrich desde que eran terroristas montoneros. Su hija Fernanda Raberta es la presidenta del ANSES. Es camporista. Tienen grupos de interés en muchas partes. La política exterior de Argentina tiene un sesgo muy fuerte en esa dirección. Hay políticos abiertamente ultrasionistas, ultramilitantes del sionismo que justifican los peores crímenes de Israel en todas las esferas. El tan citado Waldo Wolf, por ejemplo, es uno que... Preguntale qué opina de los derechos de los palestinos. Digo, o sea, tienen muchos puestos de poder, muchas posiciones de poder, pero bueno, esa gente, además de ser sionista, tendrá sus propósitos particulares, sus ideas particulares, pero van a garantizar que la Argentina nunca denuncie el crimen de Palestina con la magnitud que tiene. De eso se trata en gran medida su maquinaria. Y además, garantizar grandes negocios militares, un país que solo produce armas y tecnología informática fundamentalmente destinada al espionaje. Eso pasa en México, donde también hubo un escándalo con Pegasus. Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, eso pasa en Chile, donde tienen la mayor comunidad de expatriados palestinos y sin embargo la censura es feroz. Yo hice un documental al respecto que aborda el caso de Argentina, el caso de Chile. Como te digo, en Estados Unidos el sionismo es muy poderoso en política exterior porque si a Israel le conviene eliminar a Irán, por ejemplo, del cual no tengo ninguna simpatía por el gobierno de Irán, pero cuando hablamos de una invasión militar estadounidense estamos hablando de miles de millones, como en Irak, de inocentes muertos. ¿Se entiende? Bueno, si Israel presiona para una invasión a Irán hace años. Israel es ideólogo, los lobbies sionistas son ideólogos del bloqueo, de hambrear ese pueblo que no tiene la responsabilidad de su gobierno y de un montón de cosas nefastas. Eso lo pueden hacer contra cualquier país que les plante caro o que les resulte incómodo o inconveniente. Toda la derecha antisistema, entre comillas, antisistema, de los últimos años, Trump, Bolsonaro, Víctor Orbán, Santiago Abascal de Vox en España, y debo decírtelo, habría que preguntarle la postura a Centurión, porque Houghton, quien fue su candidata a vicepresidente, es abiertamente sionista, Son todos defensores de Israel, no vaya a ser que los confundan con el antisionismo, a Houghton, por ejemplo. Hago una breve acotación. Si bien como vos ya dijiste, Houghton está desvinculada, y bueno, y la cuestión esa de los evangélicos que vos también ya la conocés, hace aproximadamente un mes yo entrevisté a Gómez Centurión y le pregunté su postura respecto al sionismo, y él me respondió, como ya había dicho en una entrevista previa, que no hablo particularmente por el sionismo, pero por cualquier movimiento que de alguna manera violente los intereses nacionales o quiera interferir en las decisiones tomadas en materia de nuestra soberanía, es repudiado por él. Creo que es una aclaración que quería hacer respecto a Gómez. Bueno, yo desconocía sobre su postura, me es interesante que se lo hayas preguntado. Muchos partidos de ese signo no resisten dos escáneres sobre las posiciones de muchos de sus integrantes, porque es una forma de garantizar, eso es sorprendente, es una forma de garantizarse un poder absoluto en las cuestiones que le interesan a este lobby. Como te digo, el lobby sionista es enormemente poderoso y tiene intereses muy específicos. O sea, el lobby sionista no es el que está interesado tal vez en encerrarnos a todos, pero sí está interesado totalmente en que le compres armas a Israel, en que nadie hable de los crímenes contra los palestinos, en que los políticos de todos los partidos respondan en una dirección, y como son aliados de Estados Unidos, que esté subordinado a Estados Unidos, entonces tiene mucha influencia. Israel fue un aliado, vos me hablaste de la dictadura, el Estado de Israel, fíjate qué gente que respeta los derechos humanos, ¿no? El gobierno israelí y el gobierno de la Sudáfrica del apartheid, que tenía la mayoría de la población en régimen infrahumano y sin derechos, los negros, fueron los grandes socios de Videla. Fueron las armas argentinas de Malvinas fueron en gran medida vendidas por Israel. La Fuerza Aérea triangulaba compras durante el embargo de aviones Mirage franceses que pasaban por Israel, de aviones israelíes, de fusil, de un montón de cosas israelíes. O sea, la dictadura militar, si querés añadirle una medallita más en lo que puede significar
responder a intereses extranjeros, fue socia inclaudicable del Estado de Israel o el régimen tirano. Ahora, ¿qué quedó del apartheid? El apartheid no existe más en Sudáfrica. ¿Qué quedó de la dictadura militar en Argentina? Ya no hay dictadura militar, están presos o muertos, aunque tenemos otro tipo de gobierno totalitario bastante nefasto que también mata gente, ¿no? Pero bueno. Y sin embargo, el régimen de Israel, para con los palestinos y para con los israelíes disidentes, sigue siendo la misma porquería totalitaria. Así es. Bueno, Nicolás, después de toda esta abarcativa y muy necesaria explicación respecto a todos estos temas, ya para ir cerrando y para poder hacer una conclusión, más que nada te agradezco por todo el tiempo que nos has dedicado para darnos todas estas explicaciones y para ir desasnándonos de a poco, porque particularmente yo también estoy aprendiendo muchísimo como lo hago cada vez que veo tus explicaciones o tus informes. Así que bueno, desde mi lugar te agradezco y como una pregunta final quería pedirte eh, que nos respondas esto. ¿Cómo podemos hacer para combatir a la élite? Son tres preguntas en una. ¿Cómo hacemos para combatir a esta élite? ¿Crees que la política es un camino viable, la política partidaria? Y tercero, ¿puede el patriotismo ser una vía para combatir también el globalismo? Em, Vamos a poco. Perdón, sí. Antes fijaste un comentario de un chico que se llama Elian. Yo sigo a mi ley, pero después de ver a Nico y Delphi no sé qué hacer. Elian, mira, mi propuesta, entre comillas, en realidad mi sugerencia, porque no es otra cosa que eso, es que no sigas a nadie. No me sigas a mí, no idolatres, no busques mesías terrenales que te lleven a la solución de los problemas, pues no existe eso. Cuando alguien se mete en política partidaria, estoy respondiendo ahora esa pregunta tuya, Delfina, tiene todos los estímulos, todos, para actuar en su propio beneficio. Y esto es lo que ocurre en el 99.99% de los casos, y esto es lo que ocurre con Milei, que es totalmente diferente al Milei de hace 3 años, que condenaba a los políticos, que decía que no podían defender lo indefendible, y ahora es un político que defiende lo indefendible y ni siquiera tiene un cargo. Eso no es porque Milei sea mala persona, yo no tengo un tema personal con él, me es indiferente. Eso es porque la política corrompe y envilece la búsqueda del poder. Y quien no se envilece y no se corrompe, o incluso quien quiere discutir algo, independientemente de si es corrupto o no, como Kennedy, por ejemplo, o tantos otros, o Trump, que tampoco, te puedo decir, era corrupto, sí, era nefasto en muchas cosas, sí, pero él fue el presidente menos agresivo de la historia norteamericana y le puso un freno a las guerras permanentes y demás. ¿Dónde está Trump? ¿Qué le pasó a Trump? De hecho, hubo unas elecciones bastante, bueno, que ni siquiera nos dejan hablar las plataformas de esas elecciones, así que la democracia es una utopía. Entonces, ¿qué hacer, Elian? Primero, ser amigo de tus amigos, ser fiel a tus principios, educarte, formarte, instruirte, tratar de entender cómo funciona el mundo y predicar con el ejemplo. Ser consecuente con tus principios, con tus ideas. Yo creo que ninguno de nosotros va a poder frenar esto fácil. Yo creo que tal vez incluso fracasemos y este régimen se perpetúe durante más de lo que duren nuestras vidas, o al menos la mía, vos sos bastante joven, Delfina, tal vez Elian también. Pero el punto es, ¿qué podés hacer vos en tu vida que le dé significado a tu posición? Yo no te digo que te inmoles, que vayas y hagas un atentado, no, no, para nada. No te estoy diciendo que te sacrifiques, te estoy diciendo, si vos podés desobedecer una ley injusta, como yo, y salir sin el bozal, como lo hago permanentemente, y no pagarle impuestos o evadir impuestos nefastos para no financiar estos tipos, o boicotear, como pasó con WhatsApp, obligando a que no avance en el espionaje porque hubo un boicot masivo, es algo. Si podés predicar este mensaje de libertad y contra el becerrismo, que siguiendo a políticos nefastos, si podés burlarte de ellos incluso, es un primer paso para desafiarlos. Todo esfuerzo, y finalmente, si la sociedad en su conjunto se revela y sale, se acabó el encierro. Hay que apostar a eso, hay que luchar por eso. Todo nuestro esfuerzo no tiene que ir en dirección de ningún político, tiene que ir en dirección de convencer a la gente que tenemos al lado de que se rebele contra la injusticia,
de que no permite el adoctrinamiento, de que si te dan basura en el colegio, buscá por otro lado. Si es a tu hijo, enseñale las cosas vos como son realmente. En la medida que puedas, si tu vecino sale, no seas alcahuete y lo denuncie. Y si tu otro vecino lo denuncia, decirle no seas pelotudo, dejá que la gente viva en paz. Unite con el que tenés al lado, basta de esas separaciones gregarias idiotas. Argentinos inmigrantes, homosexuales, heterosexuales, hombres y mujeres, católicos, evangélicos, agnósticos y ateos, todos tenemos un interés mayor en defender nuestra libertad, nuestra propiedad y a nuestros seres queridos que la basura política que nos engaña y nos separa. Yo tal vez no te puedo decir cómo liberar a la humanidad, soy demasiado realista, no soy utópico en ese sentido, pero sí te puedo decir cómo no fortalecer a un sistema injusto. Así que esa es mi respuesta, Elian. Y te contesté de la política partidaria. Respecto a lo que me decís del patriotismo, Delfina, me preguntaste eso, ¿verdad? Sí, es una posibilidad. Mira, con todo mi respeto te doy mi respuesta, probablemente no coincidamos tanto en esto, pero yo no creo que esta sea realmente una pugna de patriotas y globalistas. Como te digo, creo que es libertad contra opresión. Muchas cosas de las que vemos hoy, o sea, por ejemplo, usan la educación pública para lavar la cabeza. La educación pública nació en el siglo XIX como un método para afianzar las identidades nacionales. Que el Estado Nacional no significa la nación, no estoy hablando en contra de la nación, pero el Estado Nacional es la idea de, bueno, Roca, 1420, yo te doy una ley de educación pública obligatoria y vos aprendés que ser argentino significa obedecer al gobierno argentino, que el gobierno argentino, aunque actúe contra vos, te representa y que vos, de ser necesario, tenés que morir, que fue el servicio militar obligatorio que vino de la mano de la ley 1420 por el Estado argentino. Bueno, ahora todo eso es global. O sea, para formarte la identidad global, como te dije, sectaria, utilizan los mismos instrumentos de dominación. Pero en el fondo, lo que a mí me importa, lo que creo que nos mantiene humanos, independientemente de cualquier filosofía, es la defensa de las personas de carne y hueso. Yo no creo que valga más alguien que nació en este territorio que alguien que nació a 1000 kilómetros de distancia. No me siento compatriota de Patricia Bullrich ni de Javier Milei y sí me siento más cerca de, no sé, por decirlo a alguien de Chile, Paralelo 33 o de gente de Paraguay honesta que se rebela contra la injusticia. Yo creo que hay que centrarse en lo humano, hay que centrarse en las personas, hay que centrarse en eso. Lo que realmente existimos somos individuos. La lucha para mí tiene que pasar por eso. Cuando perdés ese norte, desde mi punto de vista, termina siendo funcional esta dinámica de grupos. O sea, ahora vienen los sectarios LGBT. ¿Qué vamos a hacer? ¿Homófobos y volver a cazar brujas? Yo creo que eso ni es liberador y es totalmente funcional a este sistema. Vienen las feministas. ¿Qué vamos a hacer de nuevo? No sé, machistas y decir que las mujeres tienen que barrer en las casas. Yo ni pienso eso, ni quiero eso, y también sería funcional para que estos tipos alimenten su paranoia. Personas, individuos. El foco es en las personas. Las personas se juzgan por sus acciones. Esa filosofía es la que más quiere exterminar hoy el poder opresivo que nos somete. ¿Y cuál era la última pregunta, Delfina? Si la política partidaria para vos era una vía como para combatir esta cuestión. Ah, te lo contesté con lo de Milei. Sí, no, definitivamente Sí, no. claro. La partidocracia se convirtió en una forma de disimular el régimen de opresión donde decís, bueno, puedo elegir a quién me pone las cadenas, pero la verdadera decisión de fondo, que es estar encadenado o ser libre, no te lo ofrece el sistema político porque no le conviene. Bueno, eso sería todo. Así es, bueno, Nicolás, ya me respondiste todas mis preguntas que fueron un montón y fue bastante tiempo, por lo cual muestra realmente y de nuevo toda tu predisposición y tu buena onda para todo esto. Ya te dije, particularmente yo aprendí un montón y no me queda duda que la audiencia que se mantuvo y simplemente subió durante toda la transmisión también. Así que bueno, te agradezco por tu tiempo, por todo lo que has invertido para poder ayudarnos y te cedo la última palabra para que hagas una conclusión, así luego cerramos. No, yo creo que ya hablé bastante. Quiero agradecerte mucho por tu invitación, por el espacio, felicitarte porque te cuestiones cosas. Creo que es fundamental, fundamental. Tengo 26 años, me parece fundamental que sigan surgiendo chicos que como yo a los 15 años empecé a hacerme preguntas. El camino es largo, tal vez te toque
cambiar de ideas, reafirmar otras ideas que tenés o seguir pensando lo mismo, pero el punto es, mientras puedas ser consecuente, ser valiente, salirte del rebaño, actuar de buena fe, el mundo es un poquito mejor. Así que te felicito, Delfina, te agradezco la invitación y un saludo para todo el público. Bueno, muchísimas gracias. Corto acá, saludos a todos. Hasta luego.